Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La lectura del libro del profeta Zacarías, que es prácticamente el último de los profetas, lo hemos estado escuchando a lo largo de estos días, junto con los de otros profetas, que giran en torno como al mismo tema de la adoración, el culto al Señor en la ciudad santa de Jerusalén y en el templo. Y transmiten así una enseñanza que se va repitiendo como una especie de estribillo a lo largo de la Sagrada Escritura. La presencia de Dios en medio de su pueblo en un lugar concreto, físico, material, el templo de Jerusalén. Y a esto hace referencia a aquella samaritana en el diálogo con Jesús, cuando en el Evangelio le dice a la samaritana: nuestros padres dicen que hay que adorar a Dios en el templo Garizim, y en cambio los judíos dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Y Jesús le contestará: llega la hora, y yo te digo que ya esté aquí, en que los verdaderos adoradores de Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Así leemos nosotros el pasaje del profeta Zacarías que se proclama hoy en la misa, cuando por voz del profeta Dios se dirige al pueblo y les dice que los pueblos, las naciones, las gentes, numerosos, casi las aldeas completas, los de una villa le dirán a los de la otra villa: vamos a buscar al Señor del universo, vamos a buscarlo a Jerusalén, a mirar su rostro, a encontrar la presencia de Dios. Y dice el texto del profeta que en aquel entonces 10 hombres de toda clase de lenguas y naciones tomarán a un judío por la orla del manto y le dirán: también nosotros queremos ir con ustedes a ver a Dios, al Dios que está con vosotros. Lo que en la profecía se entendía de una manera física, material, geográfica, de ir a Jerusalén, a la luz del Nuevo Testamento y de las palabras de Jesús, donde habla de la hora que ha llegado en la que los hombres adorarán en espíritu y en verdad, leemos nosotros estas cosas referidas a Cristo mismo. Jesús es la Jerusalén del cielo. Jesús es el templo. Jesús es la presencia de Dios, donde habita la divinidad plenamente en su cuerpo. Y la imagen muy plástica de aquellos hombres de las naciones, esos paganos que toman a un judío por el manto, aquí es referida a la Iglesia. Hay una tradición antigua, rabínica, que habla de la orla de Dios, de la orla del manto de Dios, como la orilla del vestido. Y esa orla era la Torá, la ley de Moisés. Y que quien aferraba esa orla, esa punta del manto, estaba ya entrando en contacto con Dios. Pues para nosotros la orla del manto, el vestido que tomamos, es Cristo, porque Cristo es el camino que lleva al Padre. Lo dirá el mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y así los paganos aferran esa orla del manto de Cristo. Esa orla es la extensión de Cristo mismo. Cristo es la presencia de Dios y su vestido, que es comparado a veces con el vestido de la esposa, su vestido es la iglesia.
Hay interpretaciones muy bonitas que leen de esta manera el camino del hombre hacia Dios. La iglesia no es Dios, la iglesia no es Cristo, pero es como si fuera el manto de Cristo. Y los hombres de todas las naciones aferran ese manto que es la iglesia y de esa manera van hacia Dios. Y se les pueden aplicar a los hombres que se acercan a la iglesia estas palabras que dice el profeta y que se leen hoy en la primera lectura. Cuando esas gentes toman el manto de un judío y le dicen: también nosotros queremos ir con ustedes porque hemos sabido que Dios está con ustedes. Y es como si los hombres de todos los tiempos tomaran a la iglesia y le dijeran: también nosotros queremos ir contigo, porque sabemos que en la iglesia está Dios con ustedes. Todas estas consideraciones de los profetas que meditamos en estos días nos ponen ante la mirada la presencia de Dios. A través de sus profetas Dios instruyó al pueblo de Israel, pero también a las naciones, a buscar el encuentro con Dios. Si físicamente, materialmente, los judíos tenían la obligación de ir a Jerusalén al menos una vez en la vida, para contemplar la belleza del templo, para admirar la estructura, pero también para adorar en comunidad a Dios, así ahora el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, también ha sido instruido no a ir a Jerusalén como quien tuviera la obligación de ir a Tierra Santa, sino de ir a la nueva Jerusalén, que es Cristo y que es la iglesia. La iglesia es nuestra madre y para los judíos era Jerusalén, pero es que ahora en la nueva ley se ha cumplido la plenitud de Jerusalén. Jerusalén era figura de lo que habría de venir, o sea, la iglesia. Y por eso dice la Escritura que de pueblos numerosos vendrán a Jerusalén a buscar al Señor del universo, para encontrar su rostro, para contemplar su rostro. Y eso es lo que ha sucedido. Gentes de todas las naciones se han acercado a la iglesia a lo largo de estos milenios para encontrar a Dios, para contemplar el rostro de Dios. Y ese rostro ya no es una idea etérea, vaga, genérica, sino que es el rostro de Cristo, el hermoso rostro de Cristo. Lo que estaba escondido en las profecías o de alguna manera no podía ser conocido con claridad por los antiguos, en Cristo se ha cumplido. Cristo revela el verdadero sentido de las profecías. Dice el texto, la sentencia, las palabras que acompañan la primera lectura: pueblos numerosos vendrán a Jerusalén a buscar al Señor. Todavía hoy los pueblos buscan, aunque no lo saben, a Cristo. Buscan a Cristo, tienen sed de Cristo. Y nosotros que ya lo hemos encontrado, podemos ser como estos hombres que aferran el manto para ir a donde está Cristo, a donde está la presencia de Dios. Y nosotros aferramos la palabra divina tal y como nos es transmitida por la iglesia. Hay una imagen muy bonita que se pinta muchas veces, que es la imagen de la hemorroísa, que pensaba: con solo tocar el manto de Jesús quedaré sanado. Nosotros pensamos de igual manera. Sabemos que entrando en contacto con la prolongación de la humanidad de Cristo, que es la iglesia, como si fuera su manto, el manto de la divinidad, el manto de Dios, que se extiende por todos los pueblos, que aferrándonos a ese manto, somos sanados, somos salvados y encontramos la gracia. Se han cumplido las palabras de los profetas. En Cristo Jesús, que no vino a abolir la ley,
sino a darle cumplimiento a todas las profecías. Se han cumplido y nosotros somos la generación dichosa que vive de ese cumplimiento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.